Bienvenidos a Shitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Buenos días a todos, tenemos un nuevo episodio del podcast Shitco Talks con una nueva reflexión personal sobre un tema que no tenía previsto tratar cuando comencé con esta temporada del podcast, pero la verdad es que me ha venido a la mente tras un comentario que ha hecho un seguidor al respecto del tema que comentamos en episodios anteriores, que era simplemente el tema del coste de oportunidad. He pensado que puede ser una buena idea comentarlo con más detenimiento, así que allá vamos. Vamos con un nuevo episodio de Shitco Talks referido al coste de oportunidad en el deporte de resistencia. El coste de oportunidad gobierna nuestra vida diaria, no solo la deportiva, sino también la social, la laboral o la familiar. Al final, lo que tenemos a nuestra disposición es tiempo. Tiempo que podemos intercambiar en muchos casos por dinero, es decir, ponernos a trabajar. Pero al final se trata de recursos de uso limitado, tanto dinero, en algunos casos más limitado que en otros, y en cuanto al tiempo, que al final pues para todos el día tiene 24 horas. El qué hagamos con ese tiempo, cómo lo utilicemos, es lo que va a determinar el concepto de coste de oportunidad, que es al final utiliza lo mejor que puedas tus recursos, porque todo aquel recurso utilizado va a tener, evidentemente, un coste para ti. Por ejemplo, si nos metemos en Instagram y escuchamos a cualquier broker de bolsa de medio pelo, nos dirá aquello de mejor compra el coche a plazos para evitar descapitalizarte y con ello poder ganar más dinero con el dinero que permanece en tu cuenta bancaria. Como eslogan publicitario suena fenomenal, luego la realidad es un poco distinta, pero en cualquier caso lo que nos quieren decir con esto es que según cómo repartamos los recursos, pues vamos a tener más oportunidades de mejorar por otros lados. Y volviendo al contexto que a nosotros realmente nos importa, que es el deporte de resistencia en general y el ciclismo en particular, aplica lo mismo sobre todo con el tiempo, aunque evidentemente también con el dinero. Toda aquella intervención de entrenamiento o de recuperación que vayamos a aplicar tiene un coste principalmente temporal y también económico. Pero no me quedaría solo ahí, sino también podemos hablar de un coste emocional y social. Es decir, si yo decido que para recuperar mejor me voy a ir a ver al masajista que está en la otra esquina del pueblo y para ello tengo que coger el coche, recorrer todo el pueblo con el coche a través de los atascos, estresarme en los atascos y luego volver a mi casa con el consiguiente tiempo que he perdido de estar, por ejemplo, con mi familia. Para 1 hora de masaje he perdido 2 horas de mi tiempo. Pues eso quizás en una semana, 3 o 10 no va a afectar mi vida familiar, pero puede que lo acabe haciendo a lo largo de 2 temporadas enteras. Por lo que, como digo, siempre tenemos que hablar de un coste temporal principalmente, pero también económico, emocional y social. Al final, todas nuestras estrategias, sobre todo de recuperación, tienen que ir encaminadas a evitar aquello que nos va a hacer perdernos sesiones de entrenamiento, es decir, disminuir nuestra adherencia al entrenamiento. ¿Qué es? Pues todo aquello que nos va a evitar lesionarnos y caer enfermos. Entonces, dentro de ese cuerpo se podría incorporar también el hecho de no embroncarnos con nuestros amigos o familia porque estamos usando demasiado tiempo para nuestro deporte, porque eso también nos puede causar malestar emocional, psicológico y con lo que eso conlleva. Al final hay un amplio abanico de costes que tenemos que asumir y tenemos que elegir muy bien hacia dónde orientamos nuestro crédito. Yéndonos ya al grano de lo que quiero comentar en este episodio del podcast, tenemos que tener en cuenta que a menor cantidad de recursos, mayor importancia cobra el coste de oportunidad. Es decir, lógicamente una persona que solo dispone de 6 horas semanales para entrenar tiene que poder elegir mucho mejor en qué dispone esas 6 horas frente a una persona que dispone, por ejemplo, de 25, que tiene ciertamente un margen de error mucho mayor a la hora de elegir intervenciones que quizás no sean demasiado productivas para ella. Y aquí ya procederíamos con lo más interesante de este episodio, que sería la clasificación de las distintas intervenciones que tiene a su disposición un
un deportista de resistencia y un ciclista en particular, teniendo en cuenta dos parámetros. Por un lado, el beneficio demostrado científicamente de esa intervención y por otro lado, el coste a asumir. Con coste me refiero principalmente a temporal, aunque también hay que tener en cuenta, por supuesto, el económico. Así, en una primera categoría, incluiría todo aquello que tiene una evidencia científica clara, es decir, va a hacer mejorar a prácticamente cualquiera que lo implemente, pero puede que no sea adecuado a la hora de implementar para todos los sujetos. Y ahora el oyente va a decir, ¿cómo es posible que no sea recomendable para mí algo que seguramente me haga mejorar? Porque en ese mismo tiempo, quizás haciendo otra cosa puedas mejorar más. Estoy hablando aquí principalmente de dos intervenciones que tienen una evidencia científica sólida, pero que conllevan un tiempo considerable de implementación. Por un lado, el entrenamiento de fuerza convencional en gimnasio, trabajando los músculos implicados en el gesto deportivo pertinente para la disciplina. Y por otro lado, el entrenamiento de los músculos respiratorios. Estamos hablando aquí principalmente, obviamente, del diafragma. Se trata de dos intervenciones con un beneficio claro, pero que conllevan un tiempo sustancial. Sobre todo en el caso del entrenamiento de fuerza clásico, estamos hablando de mínimo 2 sesiones semanales de alrededor de 40, 50, 60 minutos. 2 horas semanales. Eso puede ser más que apetecible para alguien que dispone de 16 horas semanales para orientar su entrenamiento, pero puede ser demasiado costoso para alguien que solo dispone de 6, 7, 8 horas semanales. Tendríamos que quitar 2 horas de bicicleta o de carrera para incorporar esas 2 horas de gimnasio. Por eso digo que hay que valorar muy bien los pros y los contras en cada caso, porque muy probablemente en este último tipo de casos que he mencionado no salga muy rentable ese tipo de estrategia. Hay una segunda categoría de intervenciones que no tienen un beneficio demostrado científicamente, pero sí imponen un coste, ya sea temporal o económico. Y en esta segunda categoría metería sobre todo los masajes, que conllevan normalmente un desplazamiento, un empleo de tiempo y un empleo económico también, para algo que no ha reportado beneficios a nivel de recuperación. El uso de aparatos de electroestimulación, TENS y similares, que a pesar de que no son muy caros, pues tienen un coste económico y también tienes que molestarte en ponértelos, aunque se trataría de un método de pseudo recuperación pasivo. Las botas de presoterapia también estarían ahí, y a pesar de que en los últimos tiempos hemos visto una reducción clara en los precios de las mismas, siguen siendo bastante poco económicas. Y yo también metería en esta categoría todo el trabajo de core, aunque sí que es cierto que discerniría entre lo que es un ciclista y un corredor. Yo en un ciclista, tanto por experiencia personal como por lo que he visto hasta ahora en ciencia, no tenemos ninguna evidencia de que eso sirva para nada. De hecho, nosotros tenemos ahora mismo un paper en revisión en el que demostramos en un grupo de ciclistas bastante grande que ese tipo de entrenamiento no produce una mejora del rendimiento y conlleva un esfuerzo a nivel temporal relativamente grande, porque estamos hablando de mínimo un par de sesiones semanales de 30 minutos, por tanto 1 hora de tiempo que muchas personas se tendrían que quitar de la bicicleta o de la carrera. En cuanto a la carrera a pie, yo sí que desde un punto de vista teórico puedo entender más la base de implementarlo, aunque de nuevo nos falta evidencia científica que nos muestre que este tipo de trabajo te haga lesionarte menos o rendir más, que es un poco cualquiera de los dos parámetros a medir que nos pueden llegar a interesar. Hay una tercera categoría de intervenciones, aquí abarcarían sobre todo intervenciones de alimentación, recuperación y suplementación, que tienen un coste económico y temporal pequeño o nulo, y beneficios contrastados científicamente. Yo en esta categoría de máxima optimización del coste-oportunidad sería, en primer lugar, el sueño. Más siempre es mejor, está bastante demostrado a nivel científico. Yo nunca me picaría 1 hora de sueño para entrenar 1 hora más. Eso es mi filosofía desde hace mucho tiempo. Por otro lado, tenemos mucha evidencia en cuanto al respeto de los ritmos circadianos, es decir, comer con patrones constantes, eligiendo muy bien qué comemos en cada momento. También tenemos el respeto hacia una alimentación, esto suena muy atópico, pero es así, una alimentación equilibrada y adecuada para nuestra disciplina deportiva, teniendo en cuenta que la proteína es el bloque estructural que vamos a necesitar para construir nuestra masa muscular. El carbohidrato nos va a dar la gasolina para
el grueso del abanico de las intensidades del ejercicio, y las grasas son tan importantes, sobre todo a nivel hormonal. El respeto a una alimentación adecuada es absolutamente fundamental, y tanto a nivel temporal como económico la diferencia entre comer bien y comer mal es pequeña, y los resultados entre ambas la diferencia de resultados es enorme. Y acabando con el tema de la suplementación, hay varios suplementos que tienen una evidencia científica rotunda. Es el caso, por ejemplo, de la cafeína, que es una ayuda ergogénica mayor que la que proporcionan muchas de las sustancias incluidas en la lista de sustancias dopantes. El zumo de remolacha también estaría ahí. Además, aparentemente pueden tener un efecto simbiótico, es decir, tomarlos juntos parece que mejora el resultado de cada uno por separado. Y últimamente yo metería también en esta categoría el mentol, sobre todo para las jornadas en las que tengamos problemas con la termorregulación. El uso de productos mentolados, que tienen que pasar sí o sí por la boca, parece que mejora la tolerancia a situaciones de gran estrés térmico y de humedad. También podrían incluir aquí algunos el tema del bicarbonato. Yo no lo incluyo porque, por lo que he visto hasta ahora, da unos efectos digestivos bastante perniciosos, y a mí ciertamente me causa preocupación sobre todo lo que puede ocurrir con la mucosa gástrica a largo plazo utilizando este tipo de producto. Pero bueno, es otro producto que sí que tiene una evidencia bastante clara en cuanto a su beneficio, y ahí está para el que quiera utilizarlos, siempre sabiendo pues el riesgo que puede correr. Como resumen de todo esto, vemos que hay 3 categorías. Tenemos que saber elegir muy bien qué debemos implementar en cada momento, y sobre todo conociendo nuestra disponibilidad temporal para no perder el tiempo, no perder el dinero y sacar el máximo rendimiento posible con los recursos que tengamos. Evidentemente, como he dicho anteriormente, si tengo muchísimo tiempo de disponibilidad, pues podré utilizar, digamos, recursos cada vez más bizarros o de dudosa eficacia, sin pues correr el riesgo de jibarizar completamente mi rendimiento. Pero este lujo pues está permitido solo para aquellos que realmente se pueden permitir volúmenes de entrenamiento similares a los de un profesional. Para toda la gente mundana que tiene que combinar el entrenamiento con un trabajo diario, desde luego yo siempre me iría al ABC, es decir, entrena bien, principalmente a poca intensidad, mucho volumen y unos pocos brotes de alta intensidad, salvo que tengas muy poquito tiempo. En ese caso prioriza más la intensidad que el volumen. Aliméntate correctamente, que no cuesta nada. Descansa muy bien, esto incluye el sueño, el respeto a los ritmos circadianos, y también suplementa pues con los suplementos que tienen evidencia científica, que además son muy baratos y te van a dar ese pequeño extra. Eso serían las bases de una correcta gestión del coste de oportunidad. Y evidentemente, pues si te sobra el tiempo, puedes empezar a experimentar a ver si te sientan a ti particularmente bien los masajes, si las botas de presoterapia te disminuyen la percepción de fatiga después de una sesión, y todo este largo etcétera de intervenciones pues que como digo, no han aportado hasta ahora una evidencia científica clara en su favor. Antes de finalizar, y hasta bien de tanto monólogo, me gustaría hacer una breve referencia al tema de la adherencia al entrenamiento. Como he podido experimentar a lo largo de mis años de actividad profesional, aquel deportista que acaba progresando más es normalmente aquel que es capaz de adherirse al entrenamiento durante más tiempo y con mayor tenacidad. En este caso, para cumplir bien con la adherencia necesitamos 2 factores: evitar lesiones y evitar enfermedades. Y aquí hay que incluir el tema del coste de oportunidad, porque nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida deportiva con multitud de situaciones en las que tendremos que elegir qué es lo que más nos conviene. Y a lo mejor no estamos hablando de una selección meramente económica o temporal, sino buscar el mal menor. Pongo algunos ejemplos de situaciones. He decidido que voy a hacer entrenamiento de fuerza, siendo ciclista. Me voy al gimnasio y voy a hacer unas sentadillas. Y se me plantea la disyuntiva de si hacer sentadillas en un banco Smith, es decir, dirigidas, o hacer sentadillas libres. Claro, puedo pensar que con unas mejoraré más que con otras, pero también puede conllevar un mayor riesgo de lesión si no sé ejecutarlas correctamente.
Entonces, claro, también me tengo que plantear si me merece la pena hacer algo que me va a hacer mejorar un poquito más a costa de aumentar un riesgo de lesión que me puede mantener parado 2, 3, 4 semanas y ese parón pueda revertir todos los beneficios extra que pueda conseguir por ejecutar ese ejercicio de aquella manera. Igualmente, ahora que vamos a entrar pronto en temporada de virus, más allá del COVID incluso, muchas veces nos encontraremos en la situación en la que queremos salir con la grupeta y 3/4 partes de nuestros compañeros pues están resfriados. Lógicamente, pues ahí habrá que elegir si queremos priorizar pues el apartado social de la grupeta o vigilar un poco nuestra salud, al menos en el corto plazo, y decidir pues esos días entrenar en solitario para evitar exponernos a un virus que, entre pitos y flautas, puede conllevar una recuperación completa de hasta 14 días, con lo que eso conlleva a nivel de entrenamiento. Estos dos son meros ejemplos de todo lo que nos podemos encontrar y la toma de decisiones que tenemos que hacer en nuestra vida deportiva a diario con el fin de mantenernos tenaces en el entrenamiento. Y como digo, no es un factor meramente psicológico, decir, no, yo soy bastante alemán, soy arduo en el trabajo y voy a cumplir con todo lo que me propongo, sino también depende de factores externos que, si bien no podemos controlar en su totalidad, sí que podemos anticiparnos a muchas de las situaciones adversas que nos pueden llegar a ocurrir y tenemos que tener en cuenta estos factores en nuestra toma de decisiones. Con esto doy por terminado este breve episodio, esta reflexión y comentario personal. Espero que lo hayáis encontrado de vuestro agrado y que os aporte pues información extra para poder tomar decisiones informadas al respecto de vuestro entrenamiento. Nos vemos en el próximo episodio de Shitco Talks, que consistirá en una entrevista bastante interesante y que nos hace saltar de tipo de deporte hacia el otro que es mi gran pasión, el trail running. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio de Shitco Talks.